no pensamos a propósito, no es a propósito. Pero, ¿por qué es doloroso? La mente no es física, no puedo sacarlo y decir, míralo, lo ves. La vida es sufrimiento. Es descontento. Hay sufrimiento y descontento en el mundo. Bueno, creo que todos podemos acabar con el sufrimiento. ¿Por qué sufría? Creía en mis pensamientos. Eso. ¿En qué Eso es todo. pensabas? Eso es todo. No valgo nada, no merezco esto, no soy nada. ¿Por qué debería recibir amor? No le importo a nadie. La vida no tiene remedio. Mis hijos no se preocupan por mí. Nadie se preocupa por mí. Y así una y otra vez. Y aprendí que escuchando a la raza humana, que no hay nuevos pensamientos estresantes. No los hay. En todos los idiomas del mundo son los mismos. Seguimos tropezando con las cosas que fueron cinceladas en las rocas. Gilgamesh es la historia escrita más antigua. Está en las rocas, así que, ¿sabes? Tantos siglos. Wow. ¿Cuáles son esos pensamientos comunes en los que cree que la gente y que son universales? ¿No merezco amor? ¿O no le importo a nadie? A él no le importo, o a ella no le importo, a ellos no les importo, o hay algo mal en mí. Estoy rota. Estoy rota. No puedo hacerlo. Es demasiado difícil. Otras personas son más inteligentes que yo. Otras personas son más felices que yo. ¿Sabes? Me hizo daño. ¿Cuál es la...? Me rompió el corazón. Me traicionaron, ¿sabes? o Sí. me mintieron. ¿Por qué estamos tan condicionados para pensar esas cosas y luego creerlas? Oh, me encanta que lo preguntes. Todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque esto es algo universal que hacemos. Porque yo pienso, digamos que Steven está en la otra habitación y digamos que yo pienso, no le importo. Entonces veo una imagen de Steven sentado ahí en mi cabeza. Ok, ahora eso no es el ahora, por lo que sé. Él salió de la habitación, bajó por el ascensor, él está tomando un pequeño paseo por la calle, pero en mi mente... Él está sentado ahí y él no se preocupa por mí. Ahora, eso es una parte. Y luego está, digamos, una situación en la que estábamos caminando hasta aquí y él dijo algo y creo que no le importó. Realmente no lo hace. Entonces ahora estoy viendo a Steven en el ojo de mi mente del pasado. Estoy viendo a Steven en el futuro. Cuando salga me mirará, por supuesto, cosa que nunca hace. Él no es un buen ejemplo de esto, pero él está a mano mientras hablamos, parece Dante. Así que estoy viendo a Steven, hiriente del pasado, y veo a este Steven hiriente del futuro. Y solo estoy soplando esta entrevista porque estoy aquí y aquí y aquí. Y, ¿sabes? La pregunta es, ¿por qué nos molestan estos pensamientos? Es como estar en el suelo donde creía que había una ventana, creía que estaba la pared y el techo y todo. Creía. Y no puedes solo... Tienes que creer en algo antes de poder verlo. Tiene que ser así. Bien, y puedes creerlo. ¿En tu mente o no. o en la vida real? En tu mente. Primero tienes que creer que es posible en tu mente antes de poder verlo en tu mente. Tienes que creer que está en una pared antes de saber que es una pared, porque, bueno, nadie te enseñó que era un muro. Alguien dijo pared, luego tu madre dijo, mira la pared, cariño, y esto y lo otro, y entonces hubo un momento en que creíste, y esa fue la primera vez que viste un muro. Tuviste que creerlo antes de poder verlo. Incluso pudiste decir la palabra muro, pero sin sentido. Así que eso es lo que experimenté en el suelo. Bien, ahora, ¿qué nos molesta? ¿Por qué nos molesta creer en este Steven del pasado? Steven del futuro,
que yo estaba describiendo. Entonces ahora estoy sentada aquí y pienso, soy defectuosa. Y no puedo sentarme aquí y estar presente contigo. Ok, aquí está la pregunta que dije antes, que era una locura mientras estábamos sentados. Para mí sería una locura estar fuera del presente. Pensar en el futuro, en lo que te ilusiona. Sí, y puedo estar en eso todo lo que quiera. No pensamos a propósito, no es a propósito. Los pensamientos pasan. Pero, ¿por qué es doloroso? Tengo mucha experiencia. Este es Steven del pasado y el Steven del futuro. Y estoy viendo una película. Ahora tengo 3 Stevens. Ese, El pasado, el presente y el futuro. ese otro, del que estoy hablando. Y, por lo tanto, ninguno de ellos es Steven. Es una ilusión. Eso es lo que se entiende por la vida como un sueño. Por lo tanto, no puedo concentrarme en esta entrevista porque estoy ocupada, pensando, siendo imaginativa. El ego está extremadamente ocupado y está a tiempo completo porque si sacas la mente, no puedes sacarla, no puedes tocarla, no puedes hacer que esos Stevens sean reales, es imposible. Así que puedo cuestionarlos. ¿Sabes? Puedo cuestionar lo que estoy creyendo sobre el que parece ser Steven, aunque no exista, ¿sabes? Ahora, no puede ser esto, porque la mente no es objeto. La mente no es física, no puedo sacarlo y decir, míralo, lo Una ves. idea. Sí, pero puedo hablar de él, hablaré de él hasta que veas esta bestia injusta, si lo digo así, ¿sabes? Steven Sí. es tu marido, para los Sí. que no lo sepan. Sí, mi marido Steven, mi marido. Y, Sí. ¿sabes? Realmente no puedo reclamarle, así que siempre sientes esa cosa cuando... Y hablar desde la integridad puede ser complicado, Sí. ese yo... Mía, sí, así que con eso pasando, ¿sabes? Estoy loca. Porque literalmente estoy aquí, no sé lo que vas a decir, no sé lo que vamos a hacer, no necesito molestarme, porque me desperté de todo eso. Y, dijiste algo antes que quería abordar. Veamos si puedo recordar. Puedo ver esas imágenes, pero no hay sustancia en ellas. Así que no importa, puedo hablar de pasado y futuro todo el día, solo que no es válido. Me preguntaste antes, ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gustaba? Y es literalmente estar aquí contigo, porque este es mi mundo, este es mi único mundo. Aquí hay agua, no necesito un pase, aquí hay una vela ¿te gusta? encendida. Me gusta, lo recuerdo, me acuerdo. Poderoso. Sí. Entonces, ¿cómo eliminamos esos pensamientos? Quizás no los eliminemos. Tal vez solo hacemos preguntas diferentes acerca de ellos. No sería bueno eliminar el ego. El ego tiene derecho a vivir, simplemente que no es real. No tengo que luchar contra el viento. ¿Sabes? Veo al ego como un niño voluntarioso que lucha por su supervivencia. Así que lo dejo jugar y es como, vaya, esa fue buena. Oh, Dios mío, esa fue muy ¿Con qué buena. frecuencia juega tu ego con tu mente? ¿Es todo el tiempo? Bien, el ego no descansa. El amor incondicional, el amor es el poder. Así que cuando estás cuestionando lo que estás creyendo, literalmente, no estás desafiando al ego, sino acercándote al ego y al amor que es el poder. No estoy luchando, no lucho. Quiero estar lo más cerca posible de él. Quiero decir, es lo irreal. Es verdad. No es real. Sí. No, pero cualquier cosa con ese poder que pueda crear toda una identidad debe ser respetada. Bien. Vaya. Así que no va a desaparecer.
Es algo que hay que respetar, pero no bueno. tiene que tener control sobre tus sentimientos y emociones. Así es. Sí, sí. Bueno, lo hará hasta, en mi caso, hasta que me encantó. Hasta que lo amaste. Así que cuando el ego se acerca a ti, sucede algo en tu vida. ¿Te sientes traicionada o abandonada? Han pasado muchos años. ¿Desde qué sentiste eso? Oh, Dios mío, De verdad. sí. Entonces, ¿ya no sientes estas cosas? No puedo decir que no lo haga, pero hasta ahora todo va bien. Vaya. Sí. Cuando solías sentir estas cosas Ajá, tengo mucha práctica, y sí. empezaste a hacer el trabajo hasta que fue como, bueno, me estoy aferrando a este pensamiento. No es real, pero se siente real en mi cuerpo porque me estoy tensando. Siento que se me cierra la garganta, siento dolores en la cabeza, me siento abrumada, ansiosa, estresada. ¿Cómo empezaste a superar esto más rápidamente? Bien, digamos que uno de mis hijos me dice, mamá, no te importo. Ok, así que, ¿alguna vez lo pensaste? ¿Que no le importas a alguien? Sí. De acuerdo. ¿Era él o era ella? Me refiero a todos, digamos, a ella. Bien, entonces, tomemos notas, bueno. Bien, sí. Entonces, ella no se preocupa por ti, entonces el trabajo es una meditación, así que quédate totalmente quieto con el momento en que estabas creyendo eso, estás con ella. Y dijo o hizo algo que te llevó a pensar que no le importas. Ok, ¿ves esa situación en el ojo de tu mente? Sí. Invito a todos a buscarlo si pueden encontrarlo y seguirlo. Sí. Entonces, Sí. ¿lo ves? De acuerdo. Ahora estabas sentado en el sofá de tu salón o estabas en el auto o solo. Fíjate dónde estabas en esta situación, porque ese es el enfoque en el que nos vamos a anclar. Bueno, pues estate ahí ahora. Y así que, ¿qué dijo o hizo ella que te llevó a creer eso? Sí. Estoy molesto con ella, ¿por qué? Porque me ignoró. Bien, entonces solo anota, ella me ignoró. Ese es el número 1. ¿De acuerdo? De acuerdo. En esa situación, todos los meditadores, ¿qué querían? Así que Atención. es sí, por lo tanto estás ahí ahora y se puede ver en el ojo de tu mente que quería Sí. su atención. Bien, entonces quiero Ajá. su atención. De acuerdo. Ahora la tercera. ¿Qué consejo le darías, debería o no debería, para conseguir lo que quiere? Solo estoy buen jugando un juego en mi consejo. mente. Un consejo claro. Bueno, en realidad estás meditando en la situación, por lo tanto, la invitación para mí es estar ahí ahora. No importa. Ser Sí, fue hace testigo un de año, ella. hace Con- 10 años o 30. Es absolutamente, sí. No puede molestarte si no lo recuerdas. Bueno, Por está lo bien. tanto, sabes, recordar es un estado mental en el presente. Entonces, Así entrar que- en ese momento y que ese momento sea el presente. Sí, Entonces, Sí, ¿qué consejo ve le ahora. daría en ese momento o a la edad que tiene ahora? para conseguir lo que tú quieres en esa situación. Entonces, ¿Sería este consejo que darías en plan, ahora tengo 36, el consejo de mi yo de 36 años o el No. consejo de mi yo de 10 años? si tuvieras 10 Bien. años, sería Bien. 10 y estate ahora a los 10 años con esa persona tal y como era. Así que hablando con ella, el consejo que le daría. Para conseguir lo que quieres, que es que ella no te ignore. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y es muy útil si das consejos útiles. Así es como se consigue lo que se quiere. Claro, de acuerdo. ¿Bien? De acuerdo, ya son 3. Ahora, 4. Para ser feliz en esa situación, entonces cierra los ojos y Bien. estate ahí. Tal vez puedas hacerlo Sí. con los ojos abiertos. Bien, entonces te ves a ti, la ves a ella y ella te ignora. ¿Ves eso? Sí. ¿Qué necesitas de ella para ser feliz? ¿Necesitas que ella se quede o haga o sea para que tú seas feliz en esa situación y momento? Para mí solo sería un brazo. Muy bien, necesito que me abrace. Ujú. Ahora mira su estado mental. ¿Está abierta a eso? Sí.
Bien, necesito que me abrace. Bien, entonces, escribe necesito Bien. que me abrace. Me encanta cómo te quedaste ahí. Eso Sentí es. que lo estaba experimentando. Oh, eso es. Así se hace el trabajo. ¿De verdad? Sí. Como si estuvieras ahí. No, yo estaba en el momento en que ella se inclinó y me dio un abrazo. Se sintió hermoso, sí. ¿Ese es el trabajo? ¿Eh? Bueno, hasta ahora todo va bien. Hasta bien. ahora. Son 4. Y es pura meditación rellenar estas 6 cosas y son gratis en thework.com o byronkatie.com. thework.com. Así que si tengo algo de valor, ahí está libre. Estupendo, de acuerdo. Y entonces, en 5, solo hay 2 más. Entonces, 5 meditando ahí. Entonces, viéndote a ti mismo, experimentando la sensación de la acción que querías que ocurriera. Bueno, no vamos a ver qué pasa. De acuerdo. Bien, porque te lo mostrará, no tenemos que adivinarlo. Bien. De acuerdo. Así que, entonces, meditando ahí, estando ahí ahora, ella te ignora. Ok, así que entonces, ¿qué pensaste de ella después? Después necesitaba que me abrazara. Ajá. Quinto paso, ¿qué pensaba entonces de mí? ¿Qué pensabas de ella después? Esto es después de haber sido testigo de mi experiencia. No, la conociste, ahora solo estás rellenando Bien. la hoja de trabajo, así que estás meditando en ella y no se preocupa por mí. No, sí, bueno, no le importo, número Sí, 1. ella me ignoró y yo Sí, quería su ella me atención. ignoró. ¿Qué consejo le daría? ¿Que quería y luego necesitaba que me abrazara? Eso era lo que yo quería. Sí. Entonces, ella me ignoró. Me está ignorando, por lo tanto, estar ahí ahora y ser testigo de eso. ¿Qué pensabas de ella luego? ¿Qué pensaste de ella después? Ella era Estaba eso, abrumada. era... Trabajaba demasiado, estaba estresada, estaba agotada. Bien. ¿Es eso lo que pensabas cuando tenías 10 años? No, eso es lo que estoy pensando ahora. Muy bien, Vuelve entonces entonces. vuelve atrás. Creo que pensaría que está abrumada. Así que si estás meditando no tienes que Sí. adivinar. Si estás ahí ahora, mira al niño pequeño. Yo diría que ella... Ella no se preocupa por mí, está enfadada, está... Sí, yo diría que ella está estresada. Ella no se preocupa por sí misma, Sí. se preocupa por sus cosas. Bien, así que solo se preocupa por sí misma. Puedes ver por qué esto es un trabajo privado. Y tú puedes ser la persona más heroica, Lo sé, ya que estamos lo sé. en una entrevista. Pero, ¿sabes? Bien. Puedes ver que hasta ahora no hay nuevos pensamientos estresantes. Todo ser humano los tiene. Y creemos que son tan secretos. No, son universales. Entonces, 6, en esa situación, ¿qué es lo que no quieres volver a experimentar? ¿Qué hay en ella o en esa situación que no quieres volver a vivir? No quiero sentirme nunca ignorado, solo y sin valor. Bien, anota eso. Cuando estamos enfadados, somos infantiles. Es un estado mental inmaduro. La ira es el efecto, los sentimientos heridos del efecto. ¿Qué era eso de la ira? La ira es simplemente otra palabra para el miedo. Vaya. Cuando estamos enfadados, hacemos cosas infantiles, nos quedamos y hacemos cosas que son hirientes. Y entonces sentimos culpa. Y la culpa es el campo de entrenamiento para todas las adicciones que existen. No podemos ver a otro ser humano y lanzarle estos pensamientos como notas sin sufrir la culpa. Como seres humanos tenemos
esta capacidad de sentarnos y observar las cosas como un testigo silencioso sin ser crítico. Y eso es lo que es una observación acrítica, ver las cosas de una manera determinada. Y cuando creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, empezamos a ser capaces de ver las cosas como son, no como las recordamos, como nuestra mentalidad en la que nos encontramos lo está interpretando de una manera determinada en lugar de ver los datos en bruto. Así que queremos ser capaces de ser conscientes, así que hay que tener fe, hay que darse cuenta. Como dijo Einstein, la pregunta más importante que hay que hacer, ¿este es un universo amigable o no amigable? Y vamos a ir con el amistoso. Y si es un universo amigable, entonces usarás todos tus recursos para entender cómo funcionan las cosas y luego te alinearás con ellas, al igual que la gravedad. No hay que crecer en ella, funciona. Así que te alineas con la gravedad, si te alineas con la gravedad, estarás bien. Así que tienes que tener la fe para hacer el esfuerzo de ser consciente. Pero luego necesitas... Entonces estamos hablando de fe, estamos hablando de esfuerzo. Luego hay que tener la concentración, el aquí y el ahora, ser capaz de estar enfocado. Y luego también se necesita la sabiduría o la comprensión. ¿De qué estoy siendo consciente y qué es lo esencial? ¿Cuáles son los principios implicados? Sí. Y así todas esas cosas están siempre trabajando, así que la atención plena nos ayuda a cultivar el esfuerzo o esta idea de ser diligente, como el esfuerzo sostenido. No podemos hacer nada sin el esfuerzo sostenido, pero el esfuerzo de hacer lo que decimos que vamos a hacer y seguir haciéndolo hasta que lo consigamos sin abandonar, sin rendirnos y ese tipo de cosas. Pero eso es realmente más mental para conseguirlo, porque cuando estás en un estado mental positivo, entonces es más fácil hacerlo si vienes del amor en lugar del miedo. Vamos a hablar de ese luego. Sin embargo, ¿cómo puede alguien llegar a amar si ha estado viviendo con miedo toda su vida? Reconociendo que tienen miedo y entendiendo que no es útil y cómo salir del miedo. ¿Cómo salen de ella? Entonces esto es parte de mi esfuerzo, es que tienes miedo una vez que notas que estás reaccionando a las cosas, en lugar de responder a las cosas. Y si puedes hacer una pausa y notar que estás reaccionando, entonces, bien, ¿cómo no reacciono? Quédate quieto y sabe. Simplemente dando un paso atrás en lugar de saltar e interpretar, solo deja que te hable, pero tienes que ser vulnerable. Ahí es donde entra la fe y ese tipo de cosas. Y si quiero cambiar algo, tengo que autorregularme. Tengo que cambiar mis pensamientos, mis sentimientos, mi comportamiento, y entonces entiendes. ¿Cómo puedo no estar en el miedo, notando que estás en el miedo y dándote cuenta de que estás en modo de supervivencia? Y si puedes simplemente respirar y concentrarte en una cosa y hacer que tu sistema nervioso descanse y digiera o se concentre generando lo que yo llamo un salón de la fama, HOF. Un salón de la fama, de la esperanza, del optimismo, de la fe. De acuerdo. Así que, si entras en un estado mental positivo, se llama la teoría de ampliar y construir. Cuando vienes desde el optimismo, la esperanza, la fe, entonces tu funcionamiento cognitivo es mejorado, así que realmente empiezas a ver en lugar de estar bloqueado en el canal 5. Y entonces al abrirte dices, aquí está, justo ahí. Así que tienes que ser capaz de entender que eso es lo que llamamos el esfuerzo correcto. ¿Cómo se abandona una mentalidad insana como el miedo? Entonces una forma en la que puedes hacerlo es haciendo lo opuesto al miedo. Es el amor. Otra forma de la que puedes hacerlo es entendiendo las consecuencias de salir del miedo. Así que si tengo miedo, entonces voy a estar reaccionando y no voy a ser capaz de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio consigo alinearme con mis valores fundamentales, con mi objetivo, con mi meta. Entonces, esa es la tercera cosa. Es desviar tu atención de eso a otra cosa. Entonces, si me centro en lo que quiero o me centro en lo que va a funcionar, entonces no puedo tener dos cosas en mi mente a la vez. Entonces, si me enfoco en lo que quiero versus lo que no quiero, entonces esto cambia. Entonces desvías tu atención hacia ello. Así que esa es una tercera forma. La cuarta forma, solo hablaré de la cuarta hoy. Es que realmente te vuelves hacia el miedo y dices, cuando el miedo está presente, me he dado cuenta de que hay esta tirantez, me he dado cuenta de que tengo visión de túnel, me he dado cuenta de que me mantiene pequeño y me ahoga. No puedo respirar y si lo entiendo, así que me pongo en intimidad con el miedo, así que sé, el miedo está aquí, está bien, solo respira a través de él, solo siente donde sea que el miedo esté en tu cuerpo y solo déjalo estar aquí, solo date cuenta. Pero si puedo respirar
respirar, entonces puedo decir abiertamente que está bien porque no estoy reaccionando a él. En realidad estoy creando un espacio y entonces ahora no estoy reaccionando. Entonces, un ejemplo del miedo, yo tenía este miedo de hablar en público y me levantaba y estaba en este programa llamado Toastmasters. Subo allí y estoy en el podio y estoy temblando. Y cuanto más intentaba no temblar, temblaba. Así que en este momento estaba en la escuela de posgrado y estaba estudiando la intención paradójica. Esto es Viktor Frankl. Y él decía que en lugar de huir del miedo, abrazarlo. Y así decidí que iba a ser un tonto tembloroso cuando subiera y cuando subí dejé de temblar. Así que la única salida es siempre a través. Y entonces hablamos de la terapia de exposición. Así que lo que temes hacer, solo hazlo un poco en incrementos que sean manejables. Incómodos, difíciles de hacer, pero factibles. Entonces lo que sucede es que realmente creas lo que llaman terapias de exposición. Cuanto más te expones a él, menos te afecta. Así que hay todas estas formas diferentes. Pero es realmente abrazar el miedo y generar la esperanza y decir, hay una lección aquí para mí. Y si miro el miedo como un acrónimo de evidencia falsa que parece real, o algunos miedos son saludables, como el miedo a ser atropellado por un coche cuando estás caminando a través de la calle o tocar una cosa caliente. Así que en realidad es entender que cuando el miedo surge, lo abrazo y al abrazarlo y trabajarlo, ya no es un miedo. Es solo una reacción y estamos aprendiendo de ella, respondemos a ella. Sí. Lo abrazas y te sientes cómodo estando incómodo. Y al abrazar el miedo y entenderlo, ya no es miedo. ¿Cuál ha sido el mayor miedo que has tenido que superar? Ser yo mismo. ¿Cuándo aprendiste eso? No aprendí eso. Solo me observé a mí mismo autosaboteándome y sintiéndome incómodo. Entonces, esto es lo que me dijo Marianne Williamson. Nuestro mayor miedo es no abrazar nuestra obra maestra, nuestra divinidad. Pero esto es simplemente incómodo y sabemos que el sistema nervioso, si hay algo que sea desagradable, va a evitarlo y si es agradable, se mueve hacia él. Y si no es ninguna de las dos cosas, se espacia. Entonces tenemos miedo de nuestra grandeza, pero es abrazando nuestra grandeza que podemos, una vez más, esa terapia de exposición, simplemente tomar un poco más, por lo que lo hago más y más, pero es mi grandeza. Y no es algo que pensé, era solo algo que observé. ¿Cuándo te diste cuenta de que no eras del todo tú mismo? ¿Qué edad tenías? Creo que cuando estaba en recuperación en 1984, tenía unos 32 años y medio, algo así, cuando empecé a tener atisbos de ello, dándome cuenta de que había algo más porque vivía mi pequeña fantasía, pero al abrirme y ver que era responsable y que podía elegir mi respuesta y cosas así, me di cuenta de que en algún nivel me estaba escondiendo a plena vista. Hay gente que no se levanta si no puede seguir el ritmo. No me interesaba levantarme. Así que eso es. Pero realmente es el miedo. El proceso del miedo es probablemente lo principal. Pero así es como se manifiesta. Y no darse cuenta. ¿Sabes cómo se siente darse cuenta de que tienes miedo de tu grandeza? Realmente te sientes como un perdedor cuando haces eso. Pero eso es solo un pensamiento. No es la realidad. Esa es una forma de verlo. U otra forma de verlo es que el miedo es cuidarse. Oh, no puedo hacer eso. Eso es tener miedo. El miedo puede ser visto como autocuidado y no es autocuidado que sea útil o efectivo, pero es una forma de supervivencia y eso es lo que llamamos modo de supervivencia. Eso es lo que es como un animal de presa. ¿Cuándo aprendiste a superar el autosabotaje? ¿Cómo puede hacerlo la gente hoy en día? Si lo han hecho en sus relaciones o en su carrera, ¿cómo pueden aprender a dejar de hacerlo? Al notar que tienes que entrar en el modo de amor. Tienes que entrar en un estado mental positivo y verlo como una observación sin crítica. Tienes que estar atento. Tienes que ser capaz de verlo sin juzgar y solo ver cómo las cosas surgen y se desvanecen. Y luego pensar en cómo salgo de eso, cómo salió fulano de tal. ¿Qué me dice la investigación? ¿Cuáles son los modelos a seguir que han superado su miedo? Y entonces pregúntales o lee los libros y simplemente estudia. Llevo 38 años en recuperación. He leído una media de más de un libro a la semana. Vaya. La mejor reducción del estrés cuando se trata del miedo es la sabiduría, la comprensión, porque como dice Frank, porque realmente cuando estamos hablando de sufrimiento, Viktor Frankl dice que el sufrimiento deja de ser sufrimiento
cuando le encontramos sentido. Así que cuando le encuentras sentido, entonces deja de ser sufrimiento. Así que tenemos que tocar nuestro sentimiento. Tenemos que entrar en él y comprenderlo. Por alguna razón, a veces es difícil entender el significado del sufrimiento cuando estamos en él. Así es. Siempre miro hacia atrás y me digo, hombre, eso fue una época dura de mi vida, pero no cambiaría nada porque me ayudó a superar esa adversidad y me ayudó a aprender esta habilidad y me ayudó a tener más valor o lo que sea, pero cuando estás en ello, no debería decir que no puedes. Es difícil a veces realmente dar un paso atrás y tener sabiduría y observar, oh, estoy en ese agujero. A menos que tengas la costumbre de hacerlo. Y a menos que seas capaz de sentirlo en tu cuerpo y alejarte y salir de la mentalidad, pero eso es todo. Es crear esta capacidad de observar las experiencias sin importar lo desafiante que sea, desde este testigo silencioso y no hacer nada, sino solo observar y preguntar, ¿qué es esto y cómo se está manifestando? Así que tienes toda la razón. Por eso tienes que salir del modo de supervivencia y entrar en el modo de crecimiento. Si estás reaccionando a las cosas, no hay manera de hacerlo porque no hay espacio para hacer nada más que reaccionar. Pero si reflexionamos sobre ello y luego lo miramos y reflexionamos y decimos, reaccioné, ¿qué entrenamiento necesito hacer? ¿Qué aprendizaje y práctica necesito hacer para que la próxima vez pueda crear un poco más de espacio? Un poco más de espacio. Entonces, una vez que creo el espacio, puedo ver realmente, pero tienes razón. Cuando estás en ese modo, esa conciencia es como un campo tractor que solo te permite tener ciertas opciones. Y así tienes que elevar tu conciencia o expandir tu capacidad de pausar, ralentizar las cosas y en ese espacio aprender de tus errores. Y entonces en algún momento entiendes, oh, así es como lo haces, pero es un trabajo interno y es algo que tienes que practicar. Así que si vas a hacerlo y solo dices, lo hice la semana pasada y no quiero hacerlo esta semana, pero no estás aprendiendo ni practicando nada, entonces ¿cómo esperas no hacer lo mismo? Sí. Así que tienes que reflexionar sobre la experiencia porque la verdadera comprensión viene de la reflexión sobre la experiencia. He hecho esto. ¿Cómo puedo hacerlo de manera diferente? Bueno, lo primero que tienes que entender es que si no lo miras de forma diferente o si no tienes una mentalidad diferente, vas a seguir haciendo lo mismo. Así que es por eso que tienes que salir del modo de supervivencia en un modo de crecimiento. O esa esperanza, optimismo, fe de la que te hablé o la suspensión voluntaria de la incredulidad al decir, ¿por qué no lo intento de esta manera? Pero una vez que cambias, esto es lo que dijo el Dr. Wayne Diller, cuando cambias la forma de mirar las cosas que miras cambian. Así que es la perspectiva desde la que estás observando la experiencia. Eso es todo, tu mentalidad. Si tengo puestas las gafas del miedo, entonces voy a estar mirando. Si tengo debajo las gafas del amor, entonces tengo una posibilidad. Si vengo de la mitad llena, eso es abundancia. Si vengo de un medio vacío, estoy viniendo de la escasez. Eso cambia totalmente todo. Pero si solo estás, oh, esto es el miedo, sal del miedo y estate en el amor, entonces será claro para ti lo que necesitas hacer. 100% de acuerdo. Y recuerdo que probablemente la mayor parte de mi vida me sentía como si estuviera en estas olas. A veces sería una buena temporada de la vida. A veces me parece como, oh, hombre, estoy en el modo de colapso y me sentía atascado y no podía salir. Y recuerdo que fue algo que sucedió hace 4 años donde pasé por un momento desafiante de mi vida y se sintió como, oh, wow, esto se sintió como un momento pesado, como una temporada, unos meses de pesadez y por la razón que sea, creo que debido a que había experimentado algunas temporadas diferentes de eso en los últimos 15, 20 años, recuerdo que pensé para mí, oh, vale, está pasando muchas cosas. Fue casi tan emocionante, mentalmente abrumador que yo estaba como, bien, he estado aquí antes y cada vez que he estado aquí, 3, 4, 5, 6 años después, miro hacia atrás y digo, estoy tan agradecido por lo que eso me enseñó. Así que reflexionaría hacia atrás y tendría sabiduría. Así que sea cual sea la razón por la que esto ocurrió hace 4 años, decidí que cuando algo era un reto, dije, voy a reflexionar hacia adelante y tener sabiduría. Sé que esto va a pasar y solo tengo que esperar 6 meses, 1 año, 2 años hasta que vaya a ver los beneficios y los frutos de eso. Y funcionó. Me ayudó a permanecer en modo de paz, no en modo de reacción. Me ayudó a centrarme en el amor, en lo que puedo controlar, en lo que no puedo controlar. Y me devolvió a mi misión. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la misión? No, ¿cómo puedo enfadarme con el mundo o lo que sea? Y fue como una hermosa experiencia para reflexionar hacia adelante. Para mí, no sé si eso es algo que tú también enseñas y definitivamente. Sigues es como un viaje en el tiempo. Y véanse a 1 o 2 años de distancia. Sí, así que vives en el futuro que ves.
Así que cuando algo malo sucede, vemos que vuelve a suceder. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente aquí? Estamos hablando de que algo sucede y luego interpretamos lo que significa. Así que en la interpretación, si lo interpretas desde el modo de supervivencia, entonces las cosas van a empeorar. Si lo interpretas desde el amor, lo ves. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cómo aprendo que va a estar bien? Ahí es donde la fe, el esfuerzo, la atención plena, la concentración, la sabiduría entran en juego. Y lo miras y dices, antes lo interpreté de esta manera y esto es lo que obtuve, así que no quiero esto. Así que tengo que hacer algo diferente. Esto es la autorregulación, así que algo sucede. ¿Por qué no es interpretarlo de una manera que te empodere, te motive y te inspire? Y eso es lo que hiciste. Y ese es todo el punto. La cuestión es que aprendemos de los errores. No somos nuestros errores y ese es el reto que tenemos cuando cometemos un error. Y nos identificamos con él en lugar de darnos cuenta, no, es solo un comportamiento, no es lo que eres, es un evento, pero luego lo cargamos. Así que cuando hablabas de eso y de todo ese acarreo, y estaba pensando en cuando trabajaba con jugadores de béisbol y softball, cuando no tienes un hit, cada vez que subes sigues añadiendo al drama. La presión. Vas a subir con un chaleco de 16, 20 libras en lugar de decir lo que Yogi Berra, uno de mis filósofos, cuando le preguntaron sobre eso, dijo, no estoy en una depresión. No estoy en una depresión, solo no estoy bateando. Así que lo que realmente está diciendo es, no estoy trayendo esos otros 16 turnos al bate en el momento conmigo. Déjalo pasar, pero lo más importante es que reflexiones sobre esos 16 y cada caso, ¿qué podrías haber hecho de forma diferente para conseguir un éxito? Entonces ahora no miras esta cadena, sino que miras, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cuáles son los principios que intervienen en la obtención de un golpe? Ver la pelota, tener las manos adecuadas, estar preparado, tener una actitud relajada, tener la confianza en tu mentalidad. Hay una cierta mentalidad que necesitas tener y luego físicamente tienes que tener tu cuerpo preparado. Pero lo más importante es que tienes que tener esa idea de que lo vas a hacer bien, que tienes lo que llamamos expectativas de resultados. Esperas que las cosas salgan como lo has hablado. Oh, esto está sucediendo, pero espero que resulte. Entonces ahora puedes dejar ir para crecer y puedes decir, esto es solo un escalón, no es un obstáculo. Así que todo es cuestión de mentalidad. Se trata de esa mentalidad de crecimiento que dice, todo lo que sucede, tengo que reflexionar sobre ello y entender lo que funcionó y lo que no funcionó y luego averiguar lo que no funcionó y cómo hacerlo funcionar. Entonces eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Este momento, no los 16 bateos anteriores, sino este bateo y solo enfocarlo. Y así es como MJ o Kubi pueden ir en el cuarto. Ser 3 de 11 o algo así y luego marcar el punto ganador del juego, porque siempre se trata de reiniciar y empezar de nuevo. Haz una nota mental. Tengo que mantener mi brazo dentro, pero esperas lograr el siguiente tiro, pero te olvidas de los tiros anteriores excepto de lo que entendiste. No estoy usando mis piernas o lo viste en el último baile. Michael estaba cansado, así que no metió las piernas. Así que cuando hizo este último tiro, no lo hizo por estilo. Puso seguimiento porque todos sus tiros eran cortos, así que se estaba adaptando en tiempo real a lo que pasaba, y esa es la clave. No te centres en lo que pasó antes, céntrate en el momento y céntrate en lo que quieres. Y de lo que hablo, no te centres en lo que no quieres, porque eso es lo que estás creando. Enfócate en lo que quieres y luego resetea. Es como mi iPhone, el tuyo es probablemente lo mismo. Si se atasca, lo apagas y lo vuelves a encender. Se restablece la configuración de fábrica y puedes continuar. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer mentalmente cuando cometemos errores, no solo los deportistas. Como mencionaste, cuando nos atascamos, cometemos un error, podemos traer compasión y perdón y decir cuando lo conozca mejor. Esto es lo que dice la doctora Maya Angelou. Uno de sus dichos que me encanta, cuando lo conoces mejor, lo haces mejor. Así que no hay que culpar, no hay que ser crítico. Solo hay que darse cuenta de lo que hay que cambiar y luego partir de ahí. Y los ricos se hacen más ricos porque cuando entienden eso automáticamente lo haces porque lo sabes. ¿Por qué ibas a quitarte la confianza? La confianza es realmente importante. Por supuesto. ¿Cuál crees que es la mejor manera de fomentar la confianza y la autoestima y superar las dudas de la gente? Depende de la situación, pero creo que lo principal es ser capaz de escuchar esa voz dentro de ti, así que obviamente la oración y la meditación, centrarse en lo que quieres, cultivar esa esperanza, el optimismo y la fe de los que hablé, tener apoyo social,
Entonces hay una cosa de la que hablo. Predecir el éxito es un trabajo. John Accord, La ventaja de la felicidad, habla de la investigación que dice que hay 3 cosas que son importantes: el genio positivo, de lo que hablé, la esperanza, el optimismo y la fe, cultivar una mentalidad positiva. La segunda cosa es el apoyo social, así que no es solo estar cerca de alguien y compadecerse, sino estar rodeado de personas en las relaciones, como has hablado. Tu mentor animándote con que la única salida es a través, no estar solo y tener ayuda. Y luego la tercera cosa es ver la crisis como una oportunidad o verla como un desafío. Y como dijimos antes, la gente no mira las cosas como un desafío, solo mira, no, eso es malo, no quiero ir ahí, en lugar de decir, no, esta es una oportunidad para mí de aprender algo, y aunque no quiera hacerlo por mí, por mis hijos, quiero impactar en la sociedad de una manera en que la gente esté diciendo sí a la vida y no a la vida. Y esté subiendo de nivel y abrazando el desafío, viendo la oportunidad en lugar de quedarse atrás y ser reactivo para ser proactivo y realmente hablar de cómo puedes expresar esa obra maestra que llevas dentro. Sale a la luz cuando se le desafía, simplemente cuando se le desafía. Por supuesto. Las madres más increíbles del mundo me ignoran porque no cuestiono lo que creo. Yo desconecté con mi madre y me pregunto por qué. Bueno, ¿ella me ignoraba cuando era pequeña? No. ¿Sabes? Y si lo hizo, la respuesta es simplemente sí. Y seguimos con estas 4 preguntas y le damos la vuelta. Veamos las de querer. La segunda. Sí, quería su atención. De acuerdo. Mira lo que hace, ¿ok? Y mírala intentando conectar contigo. ¿Lo estás haciendo? Quieres su atención, ¿es verdad? Entonces, mira, ahora estás un poco más iluminado porque puedes verla más claramente. Su identidad ha cambiado en tu mundo y nada puede volver a cambiarla. No se trata de comprar caos, sino de alguien que pueda tener un caso más extremo, mientras que quizás la madre se fue cuando tenían 5 años, Ajá. o los dio en adopción, Sí. o sucedió algo más extremo. Sí, bueno, este trabajo es gratis en byronkatie.com y no hay oscuridad en la que la mente haya entrado que no puedas. Esto es como llevar una linterna contigo y tú eres el poder, porque las respuestas están dentro de ti. Es donde está la iluminación. La iluminación no es algo que alguien pueda darte. Es algo que los budistas decían. Que la vida es sufrimiento, es descontento. Hay sufrimiento y descontento en el mundo. Bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso en este mundo, el mundo tal y como lo entendemos. Y entonces la segunda noble verdad es que hay una causa para el sufrimiento. Acabas de establecer la causa. No fue tu madre, fue tu empujón, y eso es bueno. Hablamos del empujón. Entonces la tercera noble verdad es que parece que tengo estos en el suelo. Incluso Steven me habló de la noble verdad. La tercera noble verdad es que existe la manera de acabar con el sufrimiento. ¿Cuál es la razón? Y ¿Cómo es para ti? cuestionar lo que creo sobre ti, sobre mí, sobre el mundo. Mi ego, mi identidad, todo. Sí, bueno, es decir, si no estoy completamente conectado contigo, entonces me fijo en esto porque no puedo cambiarte. No es necesario de segunda mano. Es como si yo empezara aquí exactamente de la misma forma que tú. La tercera noble verdad es que hay una forma de salir del sufrimiento. La cuarta noble verdad para mí, estando en ese piso, lo que me mostró fue cuestionar los pensamientos que pensaría sobre otro ser humano o mundo hasta que lo ame, Vaya. hasta que esté conectada. Cualquiera con una mente abierta puede hacer ese trabajo. Vaya. Y desde luego tú tienes un don, estás dotado de una mente abierta. Para algunos de nosotros se necesita mucha quietud, mucha meditación en esa situación. Tenemos que estar quietos solo para llenar la hoja de trabajo en primer lugar, ¿sabes? Bien, ¿con qué frecuencia sientes sufrimiento? ¿Sabes? Estoy dispuesta a decir que no. Vaya.
pero tengo que de verdad analizar la cuestión. He estado en situaciones que lo respaldan. He tenido esos privilegios en estos 30 y pico de años y hasta ahora todo bien. La forma más rápida de salir del sufrimiento es responder las 4 preguntas. Bueno, yo sufriría si creyera lo que yo estoy pensando. Si creo lo que pienso, si sufro, yo busco la libertad en esto, no al mundo, ¿sabes? No a fuerzas extremas. Sí, el mundo no puede darme lo que necesito. Como resultado, me dan todo lo que necesito porque estoy muy conectada. No hay nada más que eso. Vaya. ¿Sabes? Si alguien se acerca y me da una bofetada en la cara, digo, vaya, no es bueno, se acabó. Quiero decir, ¿cuánto tiempo se tarda para decir que se acabó? Pero si recuerdo Aférrate al momento. Nanosegundo de Sufrimiento. ese pasado, entonces significa que sufrí. Exacto. Hay otra historia, parábola sobre los 2 monjes. Uno de los monjes estaba ayudando a una mujer a pasar por encima de un charco de agua. Se puso a la mujer a la espalda y la llevó al otro lado del agua para que no se mojara. La mujer se quejó, o solo malinterpretó la historia, pero se quejó y se enfadó con el monje por haberla levantado. El otro monje, un par de horas después, caminando juntos, sigue obsesionado y concentrado en: ¿puede creer que fuiste tan amable y generoso y esta mujer fue desagradecida? ¿Puedes creerlo? El monje le dice al otro: bueno, la dejé ir hace 2 horas. ¿Por qué sigues aferrándote a ella? Es exactamente lo que dijiste. Es como aferrarse al pensamiento que nos hace sufrir. Pero tenemos que hacerlo porque esas imágenes son muy Tan poderoso. convincentes. Hay todas las pruebas que necesitamos. Ese es el único mundo ¿Cómo que dejamos ir existe. algo que es tan convincente? Tan convincente. Sí. ¿Cómo soltamos esa imagen o lo que sentimos que alguien nos hizo algo? Nos Yo, escucharon, rompieron con nosotros, mataron a nuestro gato, no sé, lo que sea. Sí. Nos hicieron esto. Sí, no importaría si alguien matara a mi gato y yo me molestara porque mataran a mi gato. ¿Es verdad? Bueno, es obvio. Todos lo vimos. Mato a mi gato. Bien, entonces, si es cierto, mato a mi gato. Ok, ¿cómo reacciono cuando creo en ese pensamiento? Odio, venganza, Ira, frustración, emociones, ira, frustración y luego la culpa. Si lo ataco y él dice, oh, lo siento, quiero decir que no puedes salirte con la tuya. No puedes dañar a otro ser humano por ninguna razón y no sufrir culpa. Después, puedes sentir momentáneamente placer o una felicidad de algo, pero luego el sufrimiento se expande. Exactamente. Cuando tomas represalias con tus palabras, con tus acciones, expandes Sí. la vergüenza de culpa. Sí. Es como si... Así que, ¿cómo reacciono ¿Cuando alguien cuando mata a tu creo gato? que mato a mi gato? Me veo en el pasado con mi gato y veo, ¿sabes? Dios mío, mi gato. Y Tumba luego boca veo abajo. las fotos y La alegría, y la está- comodidad, está muerto. el ronroneo, Oh, sí, relajo. Dios mío. Oh, y luego veo fotos del futuro y está muerto. Y ahí estoy en el futuro sin mi gato. Bien, ahora, ¿quién podría presenciar una película así sin enojarse e ir tras el tipo? Estas imágenes actúan tan rápido que realmente pensamos que es él, y esta es la causa del sufrimiento. Este pasado futuro, este sueño, este mundo alucinando despierta. Esta es la causa de mi sufrimiento ahora, así que voy tras él pensando que voy a conseguir Para algo de encontrar un justicia. poco de paz una vez que hago esto. Exactamente. Acabar mi sufrimiento, se acabó con su vida. Sí. Entonces, ¿cómo reacciono cuando pienso que mató a mi gato? Lo veo, voy tras él, hago lo que hago y entonces experimento frustración si no puedo encontrarlo, o experimento culpa, o ambas cosas. Mientras tanto te hablo de este hombre terrible y tú dices que este hombre es terrible. Así que ahora es un mundo terrible y hay gente terrible en todo el mundo y, sabes, será mejor que tengas cuidado. Matarán a tu gato. Me gusta. Así que eso es... Bueno, es
el creyente. Así es como los creyentes tienen que vivir el mundo y no es divertido. Yo fui una y... Por eso estás en el suelo con una cucaracha encima. Porque estaba en el fondo, ¿sabes? Estaba ahí hasta que pude ver lo que creó mi mundo de sufrimiento. Este mundo. Entonces le doy la vuelta. Él mató a mi gato, yo mato a mi gato. Bueno, ¿cómo mato a mi gato una y otra vez? Eso me recordó cuando decías que la llevó al otro lado del charco, pero el otro tipo la llevó 2 horas, ¿sabes? Después de... Así que mato a mi gato, mato a mi gato, mato a mi gato, mato a mi gato, mato a mi gato. Ya ni siquiera lo sé, creo que él es quien mató a mi gato, es él. Ese hombre es la causa de mi sufrimiento. Me desquite o no, es la causa de mi sufrimiento. Así que... Lo inviertes diciendo, he matado a mi gato. Bueno, mira, me llevo a mi gato al otro lado del charco conmigo. La alegría, sí, todo. Sí, y veo la alegría del gato y luego veo al gato muerto y, ¿sabes? Así que es como ir a ver una película muy buena. Sí. Estoy aquí para invitar a la gente a despertarse de la película y a encontrarse a sí mismos, a encontrarse en un mundo del que son responsables. Yo soy responsable de mi mundo. Mis sentimientos. Nadie, ni siquiera puedo tener otros sentimientos que no sean alegría, mi verdadera naturaleza. No puedo tener más sentimientos que esos, a menos que esté apegada a este sueño que está sucediendo. Ahora, este sueño no es algo terrible, me muestra dónde estoy dormida. Y es la invitación a despertar o sufrir. Sigamos con el tema de los gatos. No sé si tienes un gato o no. Lo tuve. Has tenido un gato. Ajá. Imaginemos que tienes un gato o una persona en tu vida que es tu persona, tu animal, que es como parte de tu familia. Alguien mata a esa persona, o a un gato, o a un perro, o a una mascota. Es el mismo. ¿Cómo lo abordarías? Digamos que es muy cercano a ti en ese momento. Si yo no entendiera, digamos que alguien matara a esa persona o a ese gato, puedo decirte esto por experiencia. Si yo creyera lo que esa persona cree, yo los mataría a los dos. Explícalo. ¿Alguna vez has hecho daño a alguien? Claro, sí. Bien, ahora ponte en contacto con lo que estabas pensando y creyendo justo antes de decir o hacer esa cosa hiriente. ¿De acuerdo? Ahora dime, ¿dónde tuviste elección al considerar lo que pensabas y creías? ¿Dónde tenía elección? No tenías elección. ¿Hasta dónde no tenía elección? Sí, encuéntralo. Cuando consideras lo que pensabas y creías, ¿cómo podrías no haber dicho y hecho lo que hiciste? Creo finalmente en la ira o la frustración. Entonces, ¿tenías elección? Quiero decir, sí, sentí que ¿De no. verdad? ¿De verdad? De acuerdo. Mira de verdad lo que estabas pensando y creyendo justo antes de decir y hacer lo que hiciste. Creo tan firmemente en mis pensamientos que No tenía tenías. que reaccionar, No tenías decir elección. o hacer la cosa. Eso era justificar los pensamientos, los sentimientos y las creencias que tenía. Así que ya conoces el resto. Nadie es culpable más que de creer en nuestros pensamientos. Todos somos inocentes. Estamos dormidos en nuestra naturaleza real. ¿Nuestra verdadera naturaleza es? Una conexión sin divisiones. Así que cuando alguien mata a nuestra mascota o a una persona de nuestra vida que nos importa, Primero me miro a mí misma para ver, ¿sabes? ¿Qué estaba pensando y creyendo para dejar salir al animal o ponerme con esa persona? Miro a mi alrededor en busca de mi parte. asumir primero la responsabilidad de la situación. Por supuesto. Aún En así primer no lugar, significa asumir que la no propiedad muriera. y la responsabilidad, aunque parezca injusto, inequitativo, incluso en la peor situación del mundo. Tu Absolutamente. mayor alegría se ha ido. Sí. Asume primero la propiedad y la responsabilidad. Sí, ¿Qué sería porque me sobre ti? mostrará dónde tomé un atajo y sabía que no debía hacerlo. Ahora, ¿cuán a menudo en mi vida y cuán grande es ese patrón? Quiero decir, los gatos son puro amor. Tienen que empujar como todos los demás. ¿Sabes qué es lo que se necesita para que puedas llegar a ser consciente de eso? Y no hay nada en el mundo que no
que no esté dando eso a cualquiera que reciba un empujón en la vida, es decir, una tristeza, un desamor, un empujón. Entonces me miro a mí misma antes de salir, antes de ir detrás de ese ser humano. Bien, quiero decir que ya se han ido de todos modos. Estoy sentada aquí, estoy despojada. Lo que estoy pensando y creyendo sobre ese ser humano pertenece al papel exactamente de la forma en que lo trataste. ¿Aquel que mató al gato o a la persona? Juzgo a esa persona. Bien. Y luego yo... Así que escribe abajo. Luego escribo lo que mi sientes juicio. por la persona que realizó la acción. No, escribo lo que pienso sobre la persona. Bien. Sí. Bien. ¿Quién tomó la acción prejudicial? Bien. ¿Qué dirías si Que alguien mata alguien- a tu gato? ¿Qué? Hipotéticamente, ¿qué dirías? Matar a mi gato o matar a mi gato, ¿es verdad? ¿Y cómo reaccionas? Vuelve atrás, medita en eso. ¿Cómo reaccionaste cuando creíste el pensamiento que mató a tu gato? En realidad no me pasó a mí, así que estoy tratando de pensar en lo que Bien, sería. realmente tiene que ser tuyo. O Sí, sí. puedes hacerlo en una hoja de trabajo sobre esa persona que está tan afligida. Y puedes estar conectado, que es, Dios mío, cuando estás bien de la cabeza, la gente que te rodea... Bueno, mi versión corta es que no pueden hacer nada malo, no lo hacen de todos modos. Éramos sonámbulos y dependíamos de nosotros mismos para despertarnos. Me dieron una especie de, ¿sabes? De gracia por la que no hice nada. Tienes gracia Y- para otras personas. Una gracia en, Sí. en mi vida. Y veo claramente que la gente, Luis, por ejemplo, tú estás en mí. Lo que significa que eres quien creo que eres. Nunca puedes ser más, nunca puedes ser menos en mi vida. Y cada uno de nosotros puede decir lo mismo, así que si no estoy conectada contigo, para conectarme, haría una hoja de trabajo sobre todo lo que pienso de ti y lo que temo de ti y la forma en que lo alineamos antes, y luego me sentaría en eso. Sentarse en eso no es sentarse en ti. Sentarme en eso es sentarme en lo que creo de ti, porque eso es lo que eres para mí. Así que eres mío, literalmente me perteneces. Así que no tienes que estar conectado a mí. ¿Estoy conectada contigo? Entonces me siento y me cuestiono lo que estoy pensando y creyendo. Y hasta que estoy conectada, entonces, digamos que si somos amigos, te dejo que sigas rozándome, que sigas empujándome, que sigas presionándome, hasta que ya no tengas ese poder. Lo que significa que no cambiarás tus patrones, pero la forma en que te veo ha cambiado completamente, igual que tú veías a tu madre en la cocina. Vaya. Y eso es sin límite. El más mínimo roce puede ser como una trivialidad o no me molestaré en cuestionar eso. No, es enorme. Lo trivial cambiará tu vida. Solo ponlo frente a 4 preguntas y dale la vuelta. Cuando ves algo, digamos, en el mundo que crees que es injusto o que no te va a gustar, ya sea un político que dice algo con lo que no estás de acuerdo, o un amigo o alguien con quien no estás muy unido, ves a alguien públicamente haciendo algo que no te gusta, ¿haces esto en tu mente ahora donde es como... No, lo cambio si puedo. ¿Cómo se cambia? Bueno, se presenta en una situación que está completamente clara. Es porque, escucha, estoy en un estado de ánimo sin miedo. No estoy narrando una historia, esa es mi historia. Como tendría cordura, cambiamos lo que podemos. Entonces, ¿cambiaste la historia? No. No, sería como si estás bajando la mano al fuego, ¿sí? Y digamos que algo está caliente y podría acercarme y decir, oh, mira, cariño, Bien, está intentas caliente. cambiarlo físicamente. Lo cambio,
Pero si estoy en una historia y empiezas a hacer esto y dices, Dios mío, casi te quemas la mano y me lo debes por ser tan lista. Menos mal que estuve ahí para ti. Y, ¿sabes? Si no digo todo eso, es como, bueno, ¿sabes? ¿Me entiendes? Deberías agradecérmelo. Sí, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Ya. Quizás se lo cuente a todos mis amigos. Es interesante que digas eso porque mientras lo dices, veo que yo lo he hecho antes en el pasado. ¿Sabes? Sí. No hay nadie en toda como, la mira lo que raza hice. humana que no lo haya hecho. ¿Verdad? Es como, mira lo que hice por ti. O quieres estar igual de bien sin que yo haga esta cosa bonita por ti, o piense en ti de esta manera, e ir hacia adelante reflexionando porque fui quien me Sí. percaté que ibas a poner la mano en el fuego. Sí. Soy igual de culpable de eso. Ahora que lo has dicho, me digo, vaya, sé lo que he hecho en el pasado. Y la cosa es más insignificante, ¿sabes? Es el ego. Mírame, soy tan especial. ¿Cómo nos ¿Sabes? deshacemos de eso cuando solo queremos? Se cae. Ya no lo necesitamos. La indagación es una práctica e invito a la gente a sentarse en este material que es gratuito en byronkatie.com solo para sentarse en ella como 10 minutos cada mañana y meditadores que se sientan en prácticas increíbles cuando la mente viene a perturbar esa práctica. Solo para darse cuenta de lo que está pasando y creyendo en el momento. Solo escríbelo y luego vuelve a tu meditación habitual. O solo pon esa hoja de trabajo que acabamos de hacer ahí. Ponla aquí y solo medita. Solo date cuenta de lo que surge. Y rellénalo porque es un asunto inacabado. Si causa perturbación dentro de la práctica de meditación. Es interesante. Mi amigo Jay Shetty, que es un ex monje. Un ejemplo. Sí. No sé si esta fue su cita o si la sacó de algún otro sitio. Pero me dijo, ¿quieres plantar árboles bajo cuya sombra no piensas sentarte? ¿Quieres hacer cosas que puedan estropear un árbol del que quizás no llegues a cosechar los beneficios? Sí. Puede que no puedas sentarte Sí. bajo el árbol o comer del fruto del árbol, pero quieres plantar árboles por todas partes y no intentar Sí. decir, bueno, Sí, este es mi árbol sí. que he plantado y merezco sentarme aquí y cosechar el fruto, la sombra o lo que sea. Creo que es tan difícil de Es encarnar. tan escaso como si no Lo hubiera es. sombras en otro sitio. Sí. Como si tener tiempo para sentarse a la sombra fuera un sueño y podemos intoxicarnos con ella. Estoy tan cansada, estoy tan así y yo planté el árbol y ahora hay tanta gente bajo el árbol, no hay sitio para mí. Y esto y aquello y oh Dios, encontraremos tu propia sombra. ¿Cómo podemos aportar una mentalidad más abundante? Bueno, en mi caso, en esa situación, lo vería y me acercaría y diría, ¿alguien aquí ve una manera de que yo pueda sentarme y disfrutar de la sombra y que no deje fuera a nadie más? Así que podríamos mirarlo todos un momento. Y si te dicen, no, aquí no hay sitio, digo, ¿hasta qué punto está claro? Busco la sombra en otro sitio o disfruto del sol. Sí, exactamente. Sí. Y luego si el sol está pegando tan fuerte y me caigo al suelo y me quedo tumbada. Y, ¿sabes? Me estoy muriendo, ¿sabes? Es insoportable. Lo peor que puede pasarme es lo que estoy pensando y creyendo. Eso es todo. Y una mente interrogante es una buena compañía y sabe a dónde ir, también sabe dónde encontrar sombra. Muchos de los retos que veo ahora mismo y muchos de los contenidos que funcionan realmente bien en el mundo online, digamos que este mundo gira en torno a las relaciones que tenemos con Lo otras es. personas, las relaciones que tenemos con nosotros mismos, las relaciones que tenemos con nuestros pensamientos, todo. Eso es lo que te digo decir también, especialmente en las relaciones íntimas. ¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrenta la gente hoy en día con la intimidad y el compromiso entre parejas? Creo que solo los pensamientos que están creyendo acerca de sus compañeros, apegarse a creer es apegarse a un pensamiento.
a una expectativa o a un apego. Sí, lo que creo que es que si prometió que sacaría la basura, debería sacar la basura. Ahora sí, si digamos que Steven dice, sacaré la basura, sí, lo haré, lo prometo, que voy a sacar la basura, bien, y me despierto en la mañana y todavía está ahí, bien, entonces, él entra y dice, buenos días, cariño, y lo miro mal. ¿Por qué? Porque en el ojo de mi mente veo la basura o la estoy mirando. Y entonces veo el pasado donde él dijo que la sacaría. Ahora, ¿estoy mirando al hombre correcto? En otras palabras, ¿estoy castigando al hombre correcto? El que anoche prometió. ¿O estoy castigando al hombre equivocado? ¿Estás castigando al que está en el momento? Estoy castigando al que está en mi cabeza. Pensando que es Steven, ahora en ese momento es una locura. Entonces, ¿cómo nos comunicamos eficazmente para no castigar al hombre equivocado? Steven, ¿sabes? Me he dado cuenta de que la basura sigue ahí y prometiste sacarla y pensé en recordarte que me gustaría mucho que la sacaras. Entonces, si sigues sin hacerlo, ¿quién queda? Yo soy la que quiere sacarla en primer lugar. La responsabilidad y la propiedad. Por supuesto, y si quiero que se vacíe la basura. Bien. Sí. Puedo elegir. Se puede amontonar y amontonar, puedes lidiar ¿sabes? con el olor y el aspecto, o puedes hacer una petición y ellos pueden cumplirla o hacerlo, o puedes hacerlo tú misma y seguir adelante. Pero castigar a otro ser humano por lo que yo pienso y creo es una auténtica Probablemente locura. también te duela. Oh, completamente. Por lo tanto, solo estamos creando más sufrimiento para nosotros mismos cuando estamos enojados o castigamos a otra persona. Tratar a otro ser humano de una forma que a la larga es poco amable, sabes, no es justo. Por eso duele. Simplemente estamos en un mundo de ensueño, un largo sueño. Un sueño despierto es como un sueño nocturno. Y digamos que es una pesadilla. ¿Quieres que alguien te despierte? Sí. Entonces, cuando estás en un sueño y es como, ¿sabes? Prometió sacar la basura y todo eso. Eso es una pesadilla. Es una pesadilla del día a día, pero podemos despertarnos simplemente empezando hoy, ¿sabes? ¿Cómo no dejamos que los miedos al futuro consuman nuestro momento presente? Bien. Tengo miedo de que mi pareja haga esto en el futuro y si dentro de 5 o 10 años no funciona, ¿cómo podemos evitar que el pensamiento de esa película nos consuma y nos impida vivir el presente? La única manera que conozco es hacer el amor con la historia, es identificarla, escribirla y cuestionarla. Me gusta decir, juzga a esa persona, escríbelo, hazte 4 preguntas y dale la vuelta. Y ten una buena vida. ¿Cuáles son las 4 preguntas? Antes hemos hablado de 6 cosas. La primera, esa es una forma de alinear los pensamientos en una historia. Si solo haces una, hay un submundo con el que lidiar. Así que me gustaría toda la hoja de trabajo, entonces tienes todo el submundo. Haré que la gente descargue esto también. La primera pregunta ¿es cierto? Sí. Por ejemplo... Tu madre te ignoraba. Bien. ¿Y si es un miedo? ¿Y si es un pensamiento sobre el futuro? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Me van a abandonar en el futuro. Sí. El amor de mi vida me va a dejar y... ¿Es cierto? ¿Es cierto? Así que hazte la pregunta y luego escribe la respuesta. Entonces, la segunda es, ¿puedo saber de verdad que es verdad? ¿Me va a dejar? Y ya ves una imagen en su cabeza de ella que tiene las maletas y se está yendo tiene otro y hombre, tiene su ticket y tiene un hombre. Es más feliz con otra persona. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Qué pasa cuando crees
que te va a dejar cuando crees ese pensamiento. ¿Cómo reaccionas en este momento o si ocurre? Bueno, ¿cómo reaccionas? Digamos que ya ocurrió. O está ocurriendo. Temes que ocurra en el futuro. Ahí es donde estábamos con esto. ¿Cómo reaccionas cuando crees ese pensamiento? Bueno, tómate el pulso, ¿sabes? Si ya estás en eso. ¿Estás ansioso, Sí. preocupado? Sí. ¿Y cómo reacciona la mente? Ves las imágenes de las que acabamos de describir, sus maletas hechas, etc. Y luego ves donde tú eras tan feliz y ella te amaba. Y es como el gato otra vez. Entonces, mientras ves la película, sabes, eso te convierte en el soñador soñado. Es inocente. Pero ¿cómo reaccionas? Mira esas imágenes y entonces sientes el horror como si estuvieras sentado en una película y lloras y te ríes. ¿Y viste la película? ¿Alguna vez has estado en una película y lloraste? Sí. ¿O te reíste? Claro. Es una película, es una pantalla plana, es un sueño. Así que cuando está en tu mente, estás viendo ese pasado y ese futuro y vas a sentir las emociones mientras lo ves. Es un sueño. Entonces quieres sentir los sentimientos. Oh, absolutamente. Oh, los sentimientos tienen derecho a la vida. Hemos realizado 10 años de estudios de resonancia magnética, a través de los cuales hemos encontrado circuitos muy específicos en el cerebro, que son verdaderos para cada ser humano en la Tierra, y nos muestran que estamos hechos para recibir y percibir una relación con nuestro poder superior.